Well, good morning, everyone. Happy to see you this morning. Estoy Happy muy Advent alegre de season. ver a It's Christmas ustedes esta time, my mañana. Ahora es el absolutely most Adviento. favorite time of the Esa es year. mi That may época sound más cliche to favorita de you, todo el año. but in our house, make no mistake, in Schleckville, we love En la Christmas. casa Schlecht, I think 11 a months of the year, nosotros I nos just count encanta la down Navidad to get to this time of the year. In fact, y the para last nosotros, hurdle, and anhelamos llegar a please ese hear me the right momento way, del the last año. hurdle we've got to get through really is La tomorrow. última It's a barrera big que one. We tenemos que celebrate it in a pasar. big way. Tomorrow's my wife's birthday, so Mañana we'll really es el celebrate her up. But cumpleaños it's really a de part of mi Christmas is that esposa. celebration Es muy tomorrow. We've difícil already porque decorated most of the nosotros, house. We're después ready to go. de So eso, I am so claro, excited queremos to begin celebrarla a our ella, Advent series pero this luego morning, empezamos the a 4 weeks leading up to decorar la Christmas casa y Day, luego pasamos por el Adventus, meaning Adviento, arrival, llegando which is hasta really la setting us up Navidad. for the birth of Adviento Jesus de la Christ, but palabra also in the early Adventus church, en Adventus in latín, Latin, hablando they de were la really llegada. anticipating the arrival of Y Christ and esa his es la return in the anticipación de second la coming. iglesia, de la So this is llegada really about de hope. Cristo. Así This que entire month is todo talking en about este hope en and este mes joy tiene and que ver con la anticipation, esperanza, and that is why we've en chosen the theme anticipación. of joyful, Así que joyful eso this year. será And nuestro how tema, appropriate given the gozo, season that gozo, we're o in sea, right now gozosos, here in the gozosos. United States to pick joyful, joyful. Qué To look curioso, at ¿no? Hoy en día salvation through en the eyes of Estados Jesus Christ and Unidos, the hope that lies pero within no, him and nosotros the queremos joy that is possible in him. buscar este gozo que es Amen. posible solamente Well, we've got por a great Cristo opportunity with Jesús en su Advent this year. salvación. Here's Nosotros why I think tenemos it's a una great opportunity. oportunidad tan grande Your este año schedule is durante el upside down. My Adviento. schedule is upside Nuestros down. horarios están al It's all revés different. este año. Todo es We're home a lot diferente. more. Estamos en It's a lot casa quieter. más. Well, Las if your cosas kids are suelen home ser doing más callados. homeschool, Bueno, it might not quizás be as ustedes que quiet as you tengan may like it niños to en be, casa but no it's están different. callados, pero Your todo schedules es are thrown off. So you've diferente. got an Los horarios son opportunity diferentes, to así do que things tenemos differently una this Advent oportunidad season para hacer than las maybe cosas you de manera ever will for the rest of your distinta life or ever durante esta have. época de So let's Adviento, seize that una opportunity. manera diferente que todo el And I will say pasado y this quizás too. de todo el futuro. I would Así venture to que guess yo that every quisiera single que person tomemos esa within the sound of my oportunidad. voice Y me imagino is que longing for todos deeper ustedes and more que me meaningful escuchan mi connection voz with tienen Jesus. un So deseo why de don't we start tener that right una now? conexión más profunda Why don't con we start it Cristo today? Jesús. ¿Y No por qué matter no where you're empezar at on hoy the día? spectrum, seeking Sea faith, que ustedes exploring estén faith, explorando cynical la about faith, fe, quizás ustedes or whether estén you're rich in faith. cínicos, o puede ser que We all usted long for tiene a una deep, fe more meaningful profunda. connection Todos with nosotros Jesus Christ. buscamos una The conexión theme of profunda joyful, con el joyful, Señor. which we're going to Es talk que a ese lot tema about in de the coming weeks, gozosos, comes from gozosos, the hymn, viene Joyful, del joyful, himno we adore thee, or it's the de hymn of gozo joy. al Many Señor, of you are el familiar himno with de this. gozo. It's from a poem written by Viene Henry de Van un Dyke. poema And what he escrito did in por el Henry 1907 Van is he Dyke added music y to luego the Ode to agregó Joy by Ludwig von Beethoven in estas Symphony No. 9. letras a la Let me just canción read you a quote by Van Dyke, what he says Jubilosos about te these lyrics that adoramos he wrote. And de in particular, Beethoven. lyrics I'm going to use this morning. Les Each week I'll voy a pull some hablar un lyrics poco from this acerca poem. de ese poema cada These semana. verses are simple expressions of Esos common versos Christian son feelings and desires in this expresiones present time. de Hymns deseos of today that may be cristianos hoy en sung día. together by people who know Son the thought of the himnos age and are cantados not por afraid of any gente truth of que science no will destroy tiene religion. miedo de Or que any la revolution ciencia on earth vaya a that may overthrow the destruir kingdom of heaven. la Christians aren't fe. afraid of any O of sea, los this. cristianos no tenemos Therefore, miedo de this is a hymn que of el reino trust de Dios se vaya a and caer, joy and hope. sino es una That's what this hymn is canción all de about. And that's why we chose it. confianza We're kind of y taking the gozo lyrics y from this hymn esperanza. and Así que nuestra launching idea out of es que that nosotros into vamos this a tomar Advent la season. letra Here's a de esta couple lines I'm going to canción use today. y entonces vamos a ir de Mortals allí. join the La mighty chorus, canción, bueno, la letra which para the esta semana morning es, stars Oh began. So mortales, what we hoy are doing as cantemos mortals, con as el coro creation by the celestial. Creator, Es que is nosotros, joining siendo in, we're being mortales, invited into nosotros a somos chorus that's invitados being a sung, haven't been sung participar for en un millennia. coro que se ha cantado There's durante already been a miles chorus. de años. Ya There are existía already este angels coro, around the ya throne. hay For millions ángeles of years, alrededor del thousands of trono years, millions of years, durante surrounding millones the de throne. años, Holy, holy, holy is the cantándole, Lord God Santo, Almighty. Santo, Santo es el And now Señor we're being invited in Todopoderoso. as Y mortals to ahora join somos in the chorus, participantes singing como this hymn of joy, mortales ode to joy, para cantar about our al Father Señor who y is invited cantar in. a So let's nuestro look at a Padre. man Así this que morning vamos a who mirar was a un invited señor, to una join persona, in un hombre, the chorus. que fue And let's see invitado if we a can find participar. ourselves in this A story. ver si nosotros nos Turn with me to podemos Luke chapter encontrar en esa 19, historia. Vamos a verses 1 through Lucas 10. 19, 1 a And each 10. week as we're Cada looking at these semana, lyrics as well, al we're also mirar going to look at esas different letras, passages of scripture también where vamos a mirar different men and women distintos engage
pasajes en las escrituras a ver cómo la gente se encontraba con Jesús.
Y cada persona This is se va a something I wanna encontrar encourage you to con think about too, Jesús is the durante una intimacy that comida. occurs Y eso es algo over a que yo meal. quisiera que This hablar is con one of the most ustedes, intimate moments that we have with que one muchas another veces when la we're sitting down to intimidad eat with each other. se This is no different than encuentra in ancient en times. una In fact, it comida, was much cuando more nosotros nos intimate in ancient sentamos en times. una mesa. And Jesus Eso es is algo muy engaging íntimo. with these Y individuals Jesús en over esas food, historias vamos even a in ver their homes. que Él está en It's las much more casas de than ellos. a simple Es prayer. más This que is una sencilla life. oración, sino que está He's face to viviendo la face vida con in ellos their cara a house. cara. Él está In en la this case, casa. he's Y sleeping en there. este caso, hasta Él Luke está chapter 19, durmiendo. verses 1 through Así 4. que Lucas 19, 1 a 10. Jesus entered Jericho. Habiendo entrado and was Jesús passing en through. Jericó, iba A pasando man por la led by the name of ciudad. Zacchaeus, Y sucedió que un who was a varón chief tax llamado collector, and was Zaqueo, que wealthy. era jefe de los publicanos y He wanted to rico, see who Jesus was, but procuraba because of the ver short- quién es because he was short, Jesús, he pero couldn't no see because of podía the crowd. a causa de la multitud, So he pues ran era ahead and pequeño climbed de a sycamore estatura. fig tree to see Y him, corriendo delante since subió a un Jesus was árbol coming that way. sicómoro para verle, porque When Jesus había de reached the pasar spot, he por looked up allí. and said to him, Cuando Zacchaeus, Jesús come llegó down a aquel immediately. lugar, I must mirando stay at your hacia house arriba, le today. vio y le So he dijo, came down to Zaqueo, date welcome him prisa, desciende, gladly. porque hoy es necesario All the que people pose saw this yo and en tu began to casa. mutter, Entonces él He's descendió gone a to be the prisa guest y of le a recibió sinner. gozoso. But Al ver Zacchaeus esto, stood up todos and said to murmuraban, the Lord, diciendo que había Lord, entrar a look, posar con un here hombre now I give pecador. half my possessions to the Entonces poor, Zaqueo, puesto en pies, and if I dijo al cheated Señor, out he aquí, anybody, Señor, I la will pay mitad de back mis 4 bienes times the amount. voy a dar a los pobres, y si en algo Jesus he said to him, defraudado a Today's alguien, salvation has se come lo to this devuelvo house, because this cuadruplicado. man too is a son of Jesús le Abraham. dijo, hoy ha venido la For the salvación a Son of esta Man, casa por the causa title for Jesus, por cuanto él también came to es hijo seek de and Abraham, save porque what el was Hijo de Hombre lost. vino a Now, buscar a this is a salvar lo que se long había story kind of perdido. crammed together Esa es in una about 10 larga verses. historia Happens very rapidly in que verses, but we're going ocurre to muy stretch it out rápidamente en into esos 10 a more versículos. reasonable Pero timeline. nosotros lo vamos a extender Zacchaeus a is un immortal tiempo and un invited poco to más join this mighty razonable. chorus. Let's play this out. Zaqueo In the es Roman un colonies, tax hombre collectors were despised. invitado a participar en You este may know this coro. already from Él, hearing this story before, but a lo mejor they charged ustedes ya exorbitant saben amounts of money, acerca way over de what the esa imperial historia. Roman government was Él era asking. publicano, o They sea, gave the imperial él government sacaba los their part, and they impuestos kept whatever the difference y was. So they could él charge whatever they tenía que wanted, cobrar as los long as the imperial impuestos y government got their luego cut, él got their cut. daba lo que And now Matthew era was lo necesario Zacchaeus was al the chief imperio tax collector. romano. So he was over a Y region, perhaps, but he might have Zaqueo been era over the el entire jefe de country. esos publicanos, So the jefe Roman durante, military o sea, backed these guys up, so en they cierta had región o power en behind país. them. Así que era un hombre que tenía So cierto everyone despised poder. these guys. Y Zacchaeus la was gente despised, lo menospreciaba. Zaqueo fue menospreciaba porque ellos lo veían como extorsionista, como uno que recolectaba los impuestos. Pero aquí tenemos a Jesús que le invita a bajar del árbol diciendo que le va a ir a su casa. O sea, que Jesucristo quiere ir a su casa. Jesús quiere tener una relación con este hombre, va a su casa. No hay ninguna mención de la salvación antes de que Jesús diga que vaya a ir a su casa. Después de eso sucede todo lo demás. Pero Jesús ya está en camino a su casa. Y es que Jesús también quiere ir a la casa de usted y a la mía. Pues, ¿cómo lo hacemos? Hablemos de eso. Quisiera hacerles esta pregunta y voy a ponerlo en la pantalla. Usted tiene la disponibilidad de ser un poco o mucho. Y eso, yo no hablo acerca de pequeño de estatura como Zaqueo, el hecho de que él tenía que subir al árbol para poder ver a Jesús. Pero es cierto que él sí que subió un árbol. ¿Cuándo fue la última vez que usted subió un árbol? Yo, de niño, yo solía subir árboles siempre. A mí me encantaba subir árboles. Recuerdo una vez en particular en que yo subía, yo aquí en el estado de Washington, subiendo un árbol y ya llegando hasta el pico, y yo veía unos cables pasando por el árbol. Y yo pensé, ¿toco uno de esos cables? Y luego decidí, no toco. Y cuando yo bajé, yo le conté a mi mamá y ella me dijo que jamás subas este árbol. Pues a mí me encantaba subir el árbol. Yo siempre estaba en el árbol. O sea, si era árbol de fruto, yo siempre subía para sacar el fruto.
Eso es parte de la Climbing niñez. trees is not a part Pero of being subir grown un up. If árbol you're a no grown es up and you're parte de listening to ser me un right now, adulto. Si usted when was es the last time you adulto, climbed a ¿cuándo fue tree? la última vez que usted subió un árbol? Let me put it to you this way. When was the De last esta time you manera, climbed a tree for fun? ¿cuándo fue la última vez que lo hizo por diversión, guess, para pasarlo you bien? haven't since Me you were a kid. imagino que usted You no may lo ha climb a hecho tree out of desde necessity que because you locked yourself out of your house. fuera niño. Quizás lo ha hecho por Climb up to the necesidad, second story por and cut through a screen door in the window. cerrarse fuera de la casa para poder This entrar a is una not something in the ventana. ancient Near East that you do. No, eso es una cosa No, que do not climb en esa trees. época Tax no collectors se do not hacía. Los climb hombres trees. no subían árboles. So as he's Los climbing the publicanos tree, no what is he subían doing? árboles. Así que al subir el árbol, ¿qué He's hace? humiliating himself. Pues él se humilla. The biggest barrier that he's La got to barrera overcome más here grande to que get él near tiene Jesus que is his pasar pride. es su propio orgullo. The first barrier and biggest barrier La between our primera hearts barrera receiving and entre experiencing la Christ experiencia de is our nuestro pride and our corazón dignity. de recibir a When Cristo Zacchaeus got es up the que tree, he tenemos que left his pasar dignity nuestra behind. dignidad. Y es Let que me ask you this Zaqueo question. al subir Has your este faith árbol tuvo que You're a dejar senior atrás Christian. su dignidad. You've been Quisiera following Jesus for a preguntarle a while. ustedes, quizás usted es Has your un faith cristiano become que dignified? lleva mucho tiempo y me Has your quisiera faith become preguntarle well adjusted? si su fe se ha hecho Has your digno, faith become si respectable, se ha hecho respetable, calculated, calculada la fe, predictable? previsible. Isn't that what happens? Eso es lo que pasa, ¿no? We follow Jesus for long Uno enough and all of a sigue sudden Jesús we're durante cierto normal tiempo Christians, y uno llega predictable Christians, siendo un calculated cristiano Christians, normal, or respectable respetuoso, Christians, bien calculado en su dignified fe, Christians. digno, ¿no? Where's that in the Bible? ¿Y eso en dónde se I encuentra mean, you en want la to be Biblia? respected by Claro, queremos those who tener don't el know respeto Christianity and are de viewing aquellos Christianity. que You want no to be conocen well al spoken of in the cristianismo. name of Uno Christ, yes, quisiera but que la gente hable Zacchaeus bien is de up the tree. uno en el nombre de Cristo, His pero dignity is left on the tenemos ground. Why? aquí a Because he wants to Zaqueo be que near está en Jesus. That's en all el that árbol. matters. And what I found in my Él own ha faith is that dejado the su longer propia I follow dignidad Jesus, atrás. unfortunately for me, Y es que yo he encontrado the que longer I follow con Jesus, más the que more yo dignified I've yo become in sigo my a salvation. Jesús, más como digno, And I respetable wonder, yo me hago. have I Y me lost that pregunto si yo he perdido esta novedad. Many of you can remember back Muchos when de you first ustedes became a recuerdan follower of Christ, cuando recién how llegaron a crazy you Cristo were. y la locura que Remember ustedes the comments pasaron, people used to make los about you? comentarios que la You gente were hacía nuts. acerca de usted. Remember Qué that? locura, ¿no? They don't say that anymore. Hoy en día ya no se dice de usted porque usted es muy Maybe you're supposed respetuoso. to be a little bit nuts. Quizás usted debe de estar am un poco too. más loco, igual yo. Some of the folks I love to be around the most Algunas de right las now are those personas who've que just come to faith más in me encantan Christ. son aquellos que And they're so lit up recientemente han by llegado what a la Christ has fe. done in them. Ellos They're están so tan radically afectados, transformed. I mean, these are like transformados night radicalmente and de day, día a dark and noche, light. de la oscuridad a Utter la radical luz, una transformation, and they're so lit up transformación that they're just out there. I radical. know one guy, he's out on the street Ellos all the están time allí telling people fuera. about Jesus. Un joven Downtown que yo Seattle, conozco up on está Phil Hill, siempre telling everyone, en las homeless calles camps, telling people contando a la about Jesus, gente handing out acerca de Bibles, and you Jesús, look at him and go, man, you are pasando crazy. las Biblias a la gente sin But then part techo of y me thinks, I should be las that personas dicen, crazy. ah, qué locura. Pero luego yo me miro y yo digo, ah, sí, yo debería de estar así de loco. Zacchaeus left his dignity on the Zaqueo ground. dejó su dignidad allí en el suelo. You gotta swallow your pride. Uno a Be veces willing to tiene be a que little bit dejar su little. orgullo atrás What do I mean by little? y a veces uno tiene You have que to look like a child. hacerse más pequeño. ¿Y eso qué significa? Pues hacerse más como un niño. Jesus said, you want to follow me? Jesús decía que si uno quería seguirle, uno tenía que You wanna ser follow como me, un you gotta get up in niño. a tree. That's Uno what tiene kids do. que Kids get up subir in un trees. árbol. Así hacen los niños. Jesus actually took a child out Jesús once, de set the hecho child down and said, agarró un "Unless you niño una become vez y like a dijo, child, a you menos cannot de enter que the kingdom uno of se heaven." haga como un niño, no puede Unless you're llegar al humble reino as a de child, Dios, unless you know a you need a menos de que savior. uno se humilla, a Unless menos you're a de little que child, uno you sepa cannot que enter necesita un Salvador, no puede in my entrar kingdom, he said. en mi reino, es lo que dijo. So Jesus says, you Así que wanna Jesús be with dice, me? si quisieran estar conmigo, You want me to come home with you? si quisieran que yo vaya a su casa,
then it's going to be a bit undignified. entonces será quizás no tan respetuoso. You want to be with me, Si uno quisiera estar conmigo, then you're going to look entonces childish. uno va a parecer You wanna be quizás with me, un poco juvenil. get up in the tree. Si uno quisiera estar conmigo, pues sube el árbol. There's lots of people up in that Muchas tree with us, by the way. personas hay en este árbol con Lots of nosotros. people you might not think about. Muchos que uno quizás no Francis pensaría. Collins, the head of the Human Genome Francis Project. Collins, que es el líder del programa de genomio humano, una de esas personas que está buscándonos una vacuna, él está en ese C.S. Lewis árbol. was up in that tree. C.S. Lewis estaba. Martin King Jr. was up in that tree. Martin Luther King Do Jr. your research. Busquen, hagan Anne Rice was investigación. up in that tree. Anne Rice estaba en ese Some árbol. names you wouldn't even think about. Algunos nombres que uno ni pensaría estaba en este árbol. As we get older, we become Ya al dignified, we envejecernos, nosotros nos move away hacemos from más respetuosos y nos alejamos childlike ideas like de the las supernatural, ideas childlike ideas like God, juveniles religion, como un Dios que puede ser cualquier cosa, ideas como un Jesús que puede contestar oraciones o que puede aparecer en cualquier momento y hacer las cosas que Él hacía en el libro de los Hechos. childlike ideas like a Ideas father loves us juveniles beyond como what un we can Padre ever que nos imagine. ama más allá de lo que nosotros podemos imaginar. In the movie Hook, En Tim Keller actually uses this illustration of la taking película a pin. Hook, In the movie Hook, y Tim Keller it's habla about Peter acerca de Pan and eso, the Lost habla Boys acerca growing de up and Peter coming Pan, back to the world. cuando ellos se crecieron y place where llegaron, Toodles, who was regresaron one of the Lost al Boys mundo in regular. Neverland, Uno who's de now grown los niños, he Toodles, says to a police que ya constable, he says, "I've envejeció, forgotten how to fly." él comentó a un policía, se me olvidó volar. Y el policía le respondió, sí, You don't have to. uno suele olvidarse, pero Cristo You don't Jesús have to forget how to dice que no tenemos que fly for olvidarnos. the rest of your life. Uno puede seguir volando durante el resto de su vida. Uno puede seguir siendo un niño durante el resto de su vida. Uno puede subir este árbol y seguirle a Cristo durante el resto de su vida. De hecho, Cristo diría, ahí es donde quiero que uno esté, Second como un question I niño. have for Segunda you, pregunta que les for me tengo. this morning. Are you prepared ¿Está this Advent preparado season durante to esta focus on época Jesus and de tune out the Adviento noise? a enfocarse en And I'm Jesús not gonna say y the quitarse chaos of los Christmas demás noise. That's the ruidos? low-hanging fruit right now. That's not the noise we're Yo talking no about. hablo acerca del There's a caos de la different type of Navidad. noise that Zacchaeus was dealing with here, and Saqueo that's the type of trataba noise I otro wanna talk tipo about de this morning. ruido y ese es el ruido que yo The quisiera number tratar one en thing esta that keeps us mañana. from embracing Lo Jesus que Christ is más our pride. nos es una The number two thing barrera that's a big para stumbling block here for llegar a Zacchaeus Cristo and es for nuestro us orgullo. El are segundo other people, es que son las otras personas, particularly a type en of person, particular cierto tipo de persona, self-righteous person. una persona que se A cree person who says justo, their type of Christianity una is the right persona type que of dice que Christianity. su propio tipo de Religious cristianismo es la única had to get versión over del religious cristianismo. O sea, He had to Saqueo push tenía past que them. pasar Not a only los that, he had to get up in the religiosos. tree, but when No Jesus solamente said, tenía que "Zacchaeus, come subir down, al I'm coming to your árbol, house," pero there was cuando instant Jesús le ridicule, dijo, no, instantaneous bájate, ridicule from instantáneamente los religious religiosos empezaron a hablar mal de él. Pensémonoslo. The religious status El quo estado of the day, the religious elite of normal, the day, los élites the who's who, religiosos, los as líderes, soon as Zacchaeus came down tan from the pronto tree como to go home with Saqueo Jesus, to take bajar him al home, árbol para who made llegar comments? a The su religious casa elite con immediately Cristo, made comments and esos said, religiosos "Jesus hicieron is su going to the comentario home of a diciendo, sinner," ay and no, called Cristo, o sea, Zacchaeus Jesús a va sinner. a la casa de un pecador y le decían Instantly pecador. labeled him Instantáneamente le and pusieron Jesus esta as one who etiqueta. associated with him. Y Verse Jesús, 7, all uno the people que saw that he asociaba was going con to él. He has gone to be the guest of a sinner. And we know Así who's in que that crowd, the ellos, religious elite. en versículo 7 dice que todos murmuraban diciendo que había de entrar a posar con un hombre pecador. That day, and I would say Los today, religiosos this en day, aquel día, pero también love to en beat nuestro people día, up.
A esa gente le encanta maltratar a los demás, mirándole mal si uno no cree, si uno no practica de cierta manera. Y eso hemos visto mucho durante las últimas elecciones. Si uno no se portaba de cierta manera, si uno no votara de cierta manera, pues entonces ay de ustedes, pecadores. ¿Cómo vamos a pasar más allá de los religiosos? ¿Cómo uno va a pasar por los ruidos, las ideas de los demás acerca de lo que significa ser cristiano? Pues nosotros tenemos que ir directamente al texto. Directamente al texto uno tiene que ir. Vaya usted mismo. Vaya usted a los evangelios y allí va a ver cómo es Jesús de verdad. Siempre que uno vea a Jesús hablando con aquellos que no le conocen, los prostitutas, los pecadores, los que ellos hablaban o vivían mal, él siempre era muy gentil con ellos. Es muy bondadoso, siempre abierto a ellos. Las únicas veces en que él se pone como molesto, las únicas veces que uno ve que él está gritando es cuando él está tratando a los que enseñan la Biblia y a aquellos que son líderes, y yo soy uno de ellos. Los maestros y los líderes, él se enfada con ellos, no los prostitutas, no los incrédulos, sino los religiosos. En Mateo 21, él dice que hasta los prostitutas llegan al reino de Dios antes de ustedes. Eso es lo que dijo Jesús. ¿Y por qué? Pues es cuestión del corazón. Los élites religiosos hacen sus buenas obras y así llegan. Pero los prostitutas, los pecadores, ellos llegan porque ellos entienden que no tienen nada, que no pueden ofrecer nada. Si vamos al sermón en el monte, pues, ¿cuál es el tema de verdad de ese sermón? Pues el tema es que los religiosos dan a los pobres de cierta manera. Pero yo no quiero que ustedes den a los pobres de esa manera. Yo quisiera que ustedes lo hagan de otra manera. Los religiosos oran de cierta manera, pero yo no quisiera que ustedes oren así, sino que yo quiero que oren de otra manera. Yo no quisiera que ustedes sigan a los religiosos. Y yo quisiera hablarles francamente. Algunos de ustedes están mirando a tantos podcasts de sermones que ustedes mismos no están leyendo la Biblia para usted mismo. Deje de mirar o escuchar a los pastores o eclesiásticos. Vaya usted a la palabra de Dios. Vaya directamente. Él quiere solamente a usted. No es malo para nada escuchar podcasts, pero no deje que sea su única fuente de escuchar del Señor. Vaya usted al texto mismo. Él desea estar con usted. Me encanta que Jesús siempre va para aquellos alejados y los atrae a sí mismo, y dando un contraste con los líderes religiosos. Siempre que Jesús ve un momento para elegir entre un alejado y un religioso, él siempre escoge al alejado. Así que pregunto si usted está disponible de dejar de escuchar el ruido y mirar a Jesús. En Mateo 11:21 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han hecho en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Está haciendo un comentario.
Corazín y Bethsaida eran pueblos en donde la gente seguía las reglas. Y Jesús dice que si los milagros se hubieran hecho en Tiro y Sidón, eran ciudades aborrentes en cuanto a la fe, eran malvadas esas ciudades. Y si esos milagros, Corazín y Bethsaida, si esos milagros que yo ya hice donde ustedes se hubieran hecho en Tiro y Sidón, esa gente hubiera arrepentido, esa gente hubiera estado arrodillada si hubiera visto lo que ustedes han visto. Así que ustedes religiosos ya lo han visto todo, pero no entienden. Pero esa gente allá, esa gente que se siente alejada del Señor, si esa gente me hubiera encontrado como ustedes, pues ellos estarían arrodillados. Cristo vino a buscar y a salvar a aquellos perdidos. Mi último punto en esta mañana, el repaso. Oh mortales, hoy cantemos con el coro celestial. Él quisiera que nosotros estemos en su coro. Así que usted está de acuerdo en hacerse pequeño, en humillarse, o usted quisiera mantener su dignidad. Segunda pregunta, ¿usted está preparado a enfocarse en Jesús y no prestarle atención al ruido, a no prestar atención a las opiniones de las otras personas acerca del cristianismo? Y yo entiendo que esa es tierra peligrosa porque yo estoy diciendo lo que se debe de decir. Pero yo digo que vayan al texto ustedes mismos, que busquen, que se encuentren a Jesús, al Espíritu Santo usted mismo. Y finalmente, la última pregunta que tenemos es si usted está listo para darle la bienvenida a Jesús a su casa, en su corazón. Así que usted que nos está escuchando en este momento, puede ser que usted simplemente está intentando averiguar, investigando en las orillas de la fe. Quizás era un seguidor en aquel entonces, pero ahora se ha alejado del cristianismo por las razones que usted tenga. Quizás se ha hecho cínico. Puede ser por cosas que usted ha observado de gente religiosa, la gente que, como yo he mencionado hace unos minutos. Quizás unas cosas le han sucedido y usted ha utilizado esas ocurrencias como excusa para distanciarse. Yo no quisiera minimizar lo que usted haya sufrido, pero usted está aquí en este momento y usted y yo, los dos, creemos que es por una razón, ¿no? Usted está intentando decidir acerca del cristianismo, aún no está seguro, o quizás está listo para darle la bienvenida a Cristo a su vida. La tercera cosa que Cristo dice a Zaqueo no es que le crea, no es que le acepte. La tercera cosa que le dice a Zaqueo es que voy a tu casa. Pensémonoslo. Eso es una revolución. No que me acepte, no que me crea, sino que voy a tu casa. Así que Jesús va a la casa de Zaqueo. Los religiosos dicen, ay, vaya ahí, se ha ido a ser un huésped de un pecador. O sea, huésped como uno que no solamente que Jesús va a estar durante una cena, sino que Jesús va a quedarse la noche o quizás varias noches, hasta vive con Zaqueo durante días. Él llega a vivir en la casa de ese recolector de impuestos, ese que era pecador, ese publicano. Así que
Eso nos enseña cuando Él dice que va a su casa. Number one, Número 1. when Jesus says, I'm coming home Cuando with you, Jesús dice que pues voy a tu he casa, doesn't say, go run home ahead of me and get your house cleaned no up dice first que, before I get pues there. vete a tu casa primero, arréglatelo I'm coming todo, home with you, límpialo Zacchaeus. todo You y better luego run on ahead of llego. me, and all that Tú money you've deberías stolen, de all that evil stuff you've tomar done, you better todo clear lo the table malvado off que has and put a hecho y white deberías tablecloth de over the top of it dejarlo, so I can't deberías see it de before I get in there. remover todo el dinero All que those hayas, bad habits that you have, you better hide them before I que get in hayas the door. tomado. No, todos esos 'Cause I'm malos coming. hábitos, tú tienes que deshacerse de He todos doesn't say esos any of that. antes de que yo llegue. I'm No, coming home. no dice nada de eso, sino And he que begins dice, to walk. voy a tu casa Zacchaeus y hasn't empieza a even repented yet. caminar. Saqueo ni se ha And Jesus arrepentido is en on ese his way to momento, improve his life. pero Jesús va entrando en su vida. The evangelical thing, Lo evangélico, the evangelical hang-up la here is that dificultad Zacchaeus evangélica hasn't even invited Jesus es in. que And Saqueo yet here, ni Jesus le is ha at dado home. la bienvenida a Jesús, pero Jesús guess entra what? a su casa. Jesus Pues invited himself. adivina qué, Jesús Zacchaeus. se invitó a sí mismo He's inviting a himself llegar a la into vida your de life Saqueo. right now. Y eso es lo que Él está haciendo He's con coming usted with you right también. now. Él va donde usted And he ahora doesn't care mismo. what kind of shape your heart No is in, importa what kind of shape your cómo mind is esté in, su what kind of casa, muscles, no what importa kind of stuff you've got cómo hidden in the esté closet su behind you. corazón, no He knows all importa of it lo anyway. que Did you know that? You're not tenga hiding anything. escondido, He knows all of it. Él lo conoce before he todo, started Él to sabe bring home. todo. Él lo sabía antes Before de you got up que in the tree, Él llegara ahí a la before casa you decided donde to move past the usted. crowds. Antes de que usted empezara a investigar acerca de Él, a subir a este árbol, no, Él lo conocía a usted profundamente, cada centímetro, He's a God of pero mercy. va a su casa de todos momentos He's not a porque God es of un wrath. Dios de gracia, Make sure we get no the es order un right. Dios Grace comes first. de conducta. Tenemos que recordar este Grace orden. comes first, La gracia not cleanup, viene not primero, performance. no la limpieza, no la conducta, sino la gracia. Jesus is coming home with grace. Jesús llega My, con gracia. One of my middle daughters, Clara, loves the Mi Wizard of hija Oz. Clara, a ella le It's her favorite encanta movie, El it's one of her Mago de favorite Oz, stories. esa And in that, película. the wizard, Y el mago, when Dorothy and cuando her crew get Dorotea y before the sus wizard, amigos what is the llegan demand ante of el them before he mago, gives them an audience? ¿qué He es lo asks que él them- they pide come de before him with their ellos? requests. Ellos llegan con But sus the great and peticiones. powerful Oz says, "I'm not gonna give you Pero an el audience mago dice until que you do no something les for me. dé audiencia antes de que I'll hagan grant your algo request para once you mí. bring me the broom of the wicked witch of the west." Yo les doy lo que Go and do quisieran this for cuando me, and then I'll ustedes grant me you han an traído audience to la perhaps I can escoba work things out for you. de And many la of us think that's how it works de la with the mala Lord. de Oz. Y muchos de nosotros We creemos perform, we que get our así house es cleaned Dios, up, que we tenemos que tener cierta clear conducta, the table, tenemos we que shower, limpiar nuestras vidas. we quit sinning for 2 or 3 Dejamos weeks, de we come to pecar church, and then durante we're ready to algunas engage the semanas Lord. y entonces estamos listos a tratar con el Señor. No, así no Jesus es. is not the great and powerful Oz. Jesús no es el mago de Oz, Jesus is the God of heaven who came to sino earth es el Dios de los to take all cielos the que sins of the world llegó on himself. a la tierra para the cross tomar for you todos and sus me. pecados del mundo y Before you fue go and a la repent cruz or say, para "I'm sorry, morir Lord, por please usted forgive y me." por mí, antes de God que forgive usted pudiera arrepentirse, antes de que usted pudiera pedir disculpas, Él se murió por usted. Secondly, what happens? Por segundo, ¿qué sucede? There's a sign that salvation has come to Hay un señal de Zacchaeus. que la salvación It says haya in the word llegado here that a there's a Saqueo. sign that salvation has come. Dice que hay un señal de que Zacchaeus all of a la sudden salvación starts to haya act llegado. like he's a Pues Christian. Saqueo de repente empieza Get a this. portarse como si Zacchaeus fuera brings cristiano. Jesus home, or Jesus comes home with Zacchaeus, and he's in the Cristo house. va con So Saqueo we a su don't know when casa exactly Zacchaeus becomes a y no Christian. sabemos precisamente cuándo And for some Saqueo of you, se hace cristiano. You don't know exactly Y when para you became a algunos de Christian either. ustedes Some of you prayed a prayer, some of you tampoco didn't. saben Some- el you momento just- preciso you're a cuando follower se of hizo Christ and you know it. cristiano. Usted simplemente es seguidor y lo We sabe don't de know verdad. exactly when Zacchaeus became a No Christian, sabemos but all of a exactamente sudden, cuándo it Saqueo gives se an hizo indication that cristiano, salvation has pero come to aquí this hay house. una And how do we know indicación de that que la salvation has come to salvación this ha house? llegado a su Because casa. everything ¿Cómo about es? Zacchaeus has Pues es que changed. todo acerca de Saqueo se ha cambiado. guy. Es un hombre distinto. He's a different guy Es una because persona he's been distinta changed on the porque inside se ha by Jesus. cambiado de manera interna por Cristo Jesús.
En esos días, para llegar a la casa de uno significaba algo importante, el hecho de que uno participaba en la vida de esa persona y participaba 100%. La cena era el corazón de la vida. Cuando uno se sentaba o se acostaba para cenar, uno se quedaba durante quizás horas en esa mesa y luego fue a la cama. No había otra cosa. No había Netflix, no había Amazon Prime, Mandalorian. Uno nada más estaba en sobremesa durante horas en el corazón de la familia. Y Jesús está allí con Zaqueo en el corazón de su familia. Él está completamente involucrado en su vida, y cuando Jesús se involucra completamente en la vida de Zaqueo, Zaqueo se cambia radicalmente y se transforma totalmente. ¿Cómo lo sabemos? Pues empezamos a verlo. La Biblia dice que nosotros deberíamos de regalar 10%, un diezmo de nuestro dinero. Zaqueo da 50%, 50%. La Biblia dice que cuando uno ha maltratado a uno, en el libro de Números 5, que uno tiene que pagar más 20%, sino que Zaqueo da 400%. No solamente da lo requerido, sino responde a la gracia y lo hace de manera muy creativa. ¿Por qué? Pues es rico, tiene los recursos para hacerlo. No es nada grande para él dar 50%. Para algunos de nosotros hacer un diezmo es mucho, pero para Zaqueo, él tiene las maneras y lo hace simplemente. ¿Por qué? Pues es un hombre diferente, se ha transformado. El Evangelio le ha dado una buena aventura. Es una nueva aventura, me encanta. En Apocalipsis 3:20 tenemos: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, si alguien me deja comer con él, en vez de oír, ¿qué significa comer con Jesús? Pues entendemos que no es solamente una comida, sino es vivir la vida con Él. Jesús dice que está en la puerta tocándola, y si uno le da la bienvenida, Él le cambia todo. Y por si acaso, este texto aquí en Apocalipsis está escrito a la iglesia, a los creyentes. Así que usted, como seguidor de Jesucristo, le está tocando su puerta. ¿Le da la bienvenida usted? A comer con usted, a participar en todo aspecto de su vida durante esta época de Adviento. Vamos a terminar con este pensamiento. Me encanta la reacción de Zaqueo. Cuando Zaqueo decide ya no maltratar a la gente, cuando haya tenido un cambio de corazón y él ha devolvido el dinero más 400%, él dice: vaya, Señor, vaya lo que estoy haciendo. En versículo 8 dice: he aquí, Señor, eso es lo que voy a dar. Hay emoción aquí. Puede ser como: mira papá lo que hago. ¿Por qué se portaría de esa manera? Pues es por la gracia. Hay gratitud ahora que tiene, que le ha pasado por Zaqueo. Él ha tenido un choque, está totalmente cambiado y dice: papá, mira lo que puedo hacer. Todo lo que yo he robado, les doy hasta 400% la cantidad. Papá, esa persona que yo le maltraté, ahora le voy a bendecir. Antes yo robaba y ahora puedo dar. Mira, papá, lo que puedo hacer. Mira. Me has cambiado, y ahora, debido al amor que has depositado en mí, ahora puedo amar a los demás con gozo, gozosos.
Bow your gozosos, heads with me and let's pray together. adoramos al Señor. Inclinemos nuestros rostros a For orar. those of you this Para morning or aquellos whenever you're listening de or ustedes watching, en if esta you're far mañana from God, o ese día que se siente alejado del Señor, get up in that tree, pues yo quisiera darle la invitación a subir en ese árbol, dejando su act like a child. dignidad atrás y portarse como un niño. Algunos de ustedes eran seguidores de Jesús, pero se haya alejado y ahora también está invitado a humillarse subiendo ese árbol, Leave your dignity on the ground. dejando su dignidad en el suelo. You were invited to tune out the noise, Está invitado a others' opinions, callar las opiniones de los demás y tener su propio encuentro con el Señor. you're being invited this morning. Está invitado a llevarlo a su casa. And that invitation, make sure you Y get the order esa, correctly. It's en not esa an invitation invitación to live your life no es up. una It's not an invitación a portarse invitation to run ahead of bien, Jesus and get a your irse life in order. primero a It's an arreglar invitation su vida, to come right now. sino es una invitación a llegar tal como esté en este momento, quebrantado, humillado, necesitado, pecador. Lord Jesus, we come Oh before you this Padre morning Celestial, estamos ante ti en esta as mañana mortals, como mortales, created by the Creator. creados We come por el before you this morning Creador. and humble Estamos ante ourselves ti en and esta say, mañana, Jesus, nos we need humillamos you. diciendo que te We need you to necesitamos. save us. Necesitamos que nos We need salves. you to walk Necesitamos into our que homes, camines, que entres en come nuestra into our lives casa, and be a part of que us. entres en nuestra vida, a participar con nosotros completamente. Lávenos, transfórmanos desde el interno hacia afuera. Y al hacerlo por medio de tu gracia, que todo aspecto de nuestra vida esté sometido a ti para que lo renuevas, oh Señor. Para que podamos tener gozo durante esta época de Adviento, depositando el amor a los demás, cambiando la historia a lo que antes era quebrantado y roto y ahora puede ser bendición para nosotros y para los demás. Sálvanos, cámbianos, Señor. Te agradecemos por tu gracia y te adoramos en esta mañana, oh Señor. Amén.